Aleluya. Él está rodeándonos de su paz en esta hora. Él nos está rodeando de su paz. Aleluya. Él nos está rodeando de su paz, donde todo está tomando control, donde todo está tomando control. Si tú sentías que algo se estaba yendo de control, quiero decirte de parte de Dios, está tomando control en esta hora. Está tomando control en esta hora. Está tomando control en esta hora. Todo está tomando control. Escúchame bien. Si tú viniste con una situación de la cual tú pensabas que se estaba saliendo de control, Dios me estaba trayendo a memoria esta palabra. Porque hay veces que nosotros no sabemos dónde coger, ni izquierda, ni a derecha, ni delante, ni atrás. Y Dios me decía en este momento que eso mismo, Dios está al control. Dios está al control. Eso mismo que te quitó la paz hace 2 días, el día lunes, eso mismo está tomando control Dios ahora mismo. Lo que te quitó la paz el día lunes, lo que te quitó la paz el día lunes está tomando control, está tomando Dios dominio, está tomando Dios dominio, aleluya, aleluya. Eso que oraste el día lunes, aleluya, y pediste a Dios, Señor, toma el control, eso mismo Dios va a gobernarlo, dice el Espíritu Santo. Eso mismo Dios va a gobernarlo. Eso mismo Dios va a empezar a gobernarlo, aleluya, dice el Espíritu Santo. Todo lo que el día lunes pediste en control, que Dios lo tome, Dios va a empezar a gobernarlo. Aleluya, aleluya. Dios es el Dios de milagros. Dios es el Dios que toma gobierno, y Dios va a tomar gobierno absoluto. Dios va a tomar gobierno absoluto, aleluya. Todo cuanto pasaste y atravesaste, aleluya, 2015, un año que marcó, 2015, aleluya. Yo no sé para quién es esta palabra, si de los que están aquí o de los que están en la transmisión. 2015, un año que marcó fuertemente, un año que, aleluya, cambió el escenario de tu vida, cambió el escenario de tu vida con dolor, cambió el escenario de tu vida con traumas, dice el Señor. Y aleluya, dice el Señor, 2015, aleluya, de aquí a 10 años se cumplieron 2025, y hoy cambio el escenario, cambio el escenario, porque por estas fechas ese escenario te marcó, y pasaron 10 años, dice el Señor, y para estas fechas cambio el escenario. Dios está cambiando el escenario, aleluya. Dios está cambiando escenarios, Dios está cambiando escenarios, Dios va a empezar a cambiar escenarios, panoramas, aleluya, aleluya, aleluya. Yo no venía a profetizar, pero Dios quiere profetizar en esta noche, aleluya. Te invito a que te conectes con el Espíritu Santo. Conéctate con el Espíritu Santo. Conéctate con el Espíritu Santo, y el que pueda estar en la transmisión, comparta, porque Dios va a empezar a hablar. Dios va a empezar a hablar. Aleluya, aleluya. Dios va a empezar a traer cambios de escenario grandes. Aleluya. Puedo ver panoramas de gente, aleluya, aleluya. Yo no sé, pero Dios me dice, el próximo año será un año, aleluya, donde habrá viajes, habrá viajes. Puedo ver aviones, puedo ver viajes de aviones,
viajes de aviones. Hay gente que va a empezar a salir de viaje. Estoy viendo en el Espíritu cómo Dios va a meter a gente a viajes que no esperaban, a viajes que no, aleluya, estaba en su programa, que no estaba quizás ni en su mente, porque quizás lo veían lejos. Dice el Señor, traigo un aceleramiento. Viene un tiempo, aleluya, donde se empezarán a abrir puertas para viajes. Viene un tiempo donde se van a empezar a abrir puertas para viajes. Viajes, aleluya, viajes a otras naciones, viajes para el norte y viajes para el sur, viajes para el norte y viajes para el sur. Dios me dice viajes al norte y viajes al sur. Aleluya. Y vienen nuevamente cambios, vienen nuevamente cambios, vienen nuevamente cambios, cambios de casa, y cambios, aleluya, cambios de casa, arriba. Veo expansión, veo gente construyendo, veo gente construyendo, aleluya. Lo que no pudiste construir durante años, dice el Señor, prepárate porque el otro año lo construirás. Lo que con dolor quisiste construir y que el diablo lo destruyó, porque un día le abriste la puerta, dice el Espíritu Santo, tranquilo, tranquila, porque el próximo año vas a construir con tus manos, vas a construir con tus manos lo que se destruyó, vas a construir con tus manos lo que se derribó, vas a construir con tus manos lo que la aruga, el saltón y el revoltón te robaron durante estos 18 años, dice el Señor. Durante estos 18 años vas a volver a construir, aleluya, y construirás para no perder, dice el Señor, porque todo lo que un día construiste lo perdiste, pero este tiempo será un tiempo de construcción sin pérdida. Tiempo de construcción sin pérdida, aleluya. Este es un tiempo donde Dios nos ha abierto una puerta, donde Dios nos ha abierto una puerta, aleluya, de construcción, aleluya. Los que quieran levantar algo, 2026, dice el Espíritu Santo, construya, construya, porque es un tiempo de construcción, aleluya. De lo que se había caído se va a empezar a levantar. Veo las murallas como se levantan, aleluya. Gente indefensa, gente que se sentía indefensa, dice el Señor, tus murallas serán tan fuertes, tus murallas serán tan fuertes que nada podrá derribarte, que nada podrá destruirte, que nada podrá atravesarte, que nada podrá atravesarte, que nada podrá atravesarte, aleluya, aleluya, porque había gente que intentaba resguardarse, que intentaba protegerse, pero siempre recibía un ataque. Dice el Señor, en este tiempo de construcción construirás murallas donde nadie podrá atravesar, aleluya. Lo que Dios va a hacer contigo, lo que Dios va a hacer contigo, aleluya, gracias Jesús. Porque lo que el hombre quiso destruir, lo que el hombre quiso destruir, lo que los brujos y las brujas quisieron destruir, dice el Señor Dios Todopoderoso, porque ellos mismos tendrán que reconocer que lo que yo levanto, ningún hombre lo puede derribar, ningún ser humano lo puede derribar, ningún espíritu inmundo lo puede derribar. Aleluya, arriba se tarama, si tarama. Aleluya, arriba se te reba y rebraba aquí ahí estará majanda y rebrebe sitarama aquí ahí estará más y rebreba se te rema aquí ahí estará majanda. Aleluya, aleluya. Un tiempo de extender, un tiempo de ensanchar. Se abrió una puerta para ensanchar hoy se abrió una puerta para ensanchar. Aleluya, estacas fuertes, estacas fuertes, estacas fuertes. Estacas fuertes, estacas fuertes es lo que Dios hará contigo, es lo que Dios hará contigo. Estacas fuertes, estacas fuertes, sólidas,
donde nada más te podrá remover del propósito. Aleluya. Propósitos muertos este próximo año se levantarán. Se levantarán. Dios está anunciando lo que va a hacer. Se volverán a levantar. Aleluya. Y puedo ver cómo los evangelistas, aleluya, se levantarán grandemente. Los soñadores, los soñadores, los soñadores, aleluya. Dice el Señor Dios Todopoderoso, el próximo año será un año donde muchos sueños se traerán a cumplimiento. Riba basita la magia. Sueños, 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 sueños proféticos. Se van a levantar los profetas de sueño, los profetas de sueño, los que tienen dones proféticos de sueño. Se viene el tiempo donde se van a levantar los que sueñan, los que tienen visiones. Aleluya, aleluya. Dios va a empezar a desbaratar toda falsa visión, porque hay unos que se levantaron con falsa visión, dice el Espíritu Santo. Pues eso mismo derribaré todas sus falsas visiones, visiones del corazón, sueños desde el corazón, mas no desde mi espíritu, dice el Señor. Las derribaré, las destruiré. No temas, dice el Señor. Escucha bien, a falsas visiones, a falsos sueños, a falsas revelaciones, porque yo destruiré todos los que son los agoreros, todas las agoreras y agoreros los destruiré, dice el Señor, con mi mano poderosa, con mi mano poderosa. Aleluya, arriba se taramazo, porque este es el tiempo, aleluya, donde se abren los ojos, donde se abren los ojos. Abre los ojos, Jehová, abre los ojos, arriba se teremazo, abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos, Jesús, abre los ojos. Dios está abriendo los ojos, abre los ojos y mira cuántos son los que están contigo. Mira que son más los que están contigo, aleluya. Abre los ojos, rebasita ramazo, abre los ojos. Hay gente que Dios le está abriendo los ojos ahora mismo. Dios va a empezar a abrirte los ojos. Dios va a empezar a abrirte los ojos. Dios está abriendo los ojos. Dios está abriendo los ojos para que puedas ver con quién peleas, para que puedas ver con quién estás, con quién caminas. Aleluya, porque más son los que están con nosotros, dice el Señor. Más son los que están contigo que los que están en tu contra. Aleluya. Dios va a empezar a levantar las legiones de ángeles. Legiones de ángeles se levantan en esta hora. Legiones de ángeles se levantan contra los sirios. Aleluya. Contra los persas. Se levantan contra los de Grecia. Contra los que creían que por su estatura y su posición ellos iban a ganarte o a destruirte de lo que Dios declaró para tu vida. Aleluya. Aleluya. Dice el Señor, ha bastado solo tu oración y mi persona. Dice el Señor, ha bastado tu oración y mi persona. Aleluya, aleluya. No tienes que mendigar a nadie más, dice el Señor. Somos tú y yo, dice el Padre. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Porque cuando nadie más estuvo, solo fuimos tú y yo, dice el Señor. Acuérdate los días, dice el Espíritu Santo, donde nadie más estaba, donde buscaste al norte, al sur, al este y al oeste y no había nadie más, dice el Señor. Allí yo estuve, allí yo estuve, allí yo estuve. Aleluya. Hoy Dios te dice, mira para atrás. Mira para atrás, mira para atrás, dice el Espíritu Santo. Mira para atrás cuántas cosas grandes he hecho. Mira para atrás cuántas cosas grandes he hecho. Cuántas cosas grandes he hecho. Mira que no eres el mismo. Mira que no eres la misma. Mira que no eres la misma. Mira que no eres el mismo y no eres la misma. Aleluya, aleluya. Aleluya.
Mira cuánto he puesto en tus manos. Mira cuánto he depositado en tus manos. Mira cuánto te he dado en tus manos, dice el Señor. Mira cuánto te he dado en tus manos. Aleluya, aleluya. Riba seteremaquia y estaramajanda. Mira cuánto te he dado en tus manos, dice el Espíritu Santo. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Rebasitaramaquia y estaramajanda. Y rebasitaramaquia y estaramajanda. Gracias, Señor. Aleluya. Dios, aleluya. Aleluya. Puedo ver cómo Dios está entregando llaves. 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 Llaves. Dios está entregando llaves. Llaves. Llaves de cambio. Llaves de cambio. Llaves de cambio. De cambio, de cambio. Y llaves de cambio. Cosas empezaron a cambiar. Hay cosas que empezaron a cambiar. Y rebasa. Llaves de cambio, llaves de cambio. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya, gracias, Señor. Oh, gracias, Jesús. Toma la llave, dice el Señor. Toma la llave, dice el Señor. Te doy la llave ahora mismo. Te doy la llave ahora mismo. La llave de tu familia y la llave de tu casa, dice Jesús. Así como un día soñaste con llaves, dice el Señor. Así como un día soñaste que abrías una casa. Esa era tu familia y tu casa, dice Jesús. Hoy te la entrego. En el nombre de Jesús. Hay un ambiente profético en esta noche. Dios no necesita de miles. Dios necesita 2, 3 que oigan a Dios. Que oigan a Dios. Que oigan la voz del Espíritu Santo. Son llaves de cambio y de transformación. Oh, gracias, Jesús. Gracias. Hay cambios sobrenaturales. Rebramanderecita. Cambios sobrenaturales y acelerados. Gracias, Señor, porque tú entregas y manifiestas como tú quieres. Tú entregas y manifiestas como tú quieres.
Ibra papa papa sitarama ishetara baba baso. Irabra mama kia istara mahanda. Irebrama isitarama kia istara mahanda. Aleluya. Cambios aún de congregación. Ribrama isitarama kia. Cambios. Rima isitarama kia istara mahanda. Irababa baba baba sitarama kia istara mahanda. Irabra baba baba sitarama kia istere baso. Cambios de casa, cambios de congregación, de local. Rima y Shitarama aquí estará bajando. Aleluya. Aleluya. Ribra babasita. Extienda su mano. Extienda su mano. Extienda su mano. Y reciba las llaves. Sitarama aquí estará bajando. Extienda su mano hacia el frente y reciba las llaves. Ribra baba sitarama aquí. Y reciba las llaves. Ribra ma sitarama aquí estará bajando. Melissa, dice el Señor. Melissa, dice el Señor. Melissa, dice el Señor 3 veces. Yo soy el que paga todas las cosas. Si pagué por tu alma. Si pagué por tu alma, dice Jesús. Si pagué por tu alma, aleluya. ¿Acaso no puedo pagar todas las cosas? Dice el Señor. ¿Y acaso no puedo pagar las injusticias? Dice el Señor. ¿Y acaso no puedo pagar? Dice el Señor. Y devolver todo cuanto te dañaron, dice el Señor. Aleluya. Porque antes de que me conozcas, dice el Señor, tú me dañabas e hice justicia y ahora vives para mí. ¿Cuánto más, dice el Señor, con los que te dañen? Dice el Padre de las luces. Y dice el Señor, te entro en una atmósfera de luz. Te entro en una atmósfera de alumbrar todas aquellas áreas oscuras. Todo lo que viste como oscuro, dice el Señor, Dios lo va a empezar a alumbrar. Dios lo va a empezar a alumbrar. Dios lo va a empezar a mostrar. Dios lo va a empezar a revelar. Y Dios te lo va a empezar a entregar en tus manos. Dios te lo va a empezar a entregar en tus manos. Y rabashitarama aquí ahí estará majanda. Y rebrebe. Y teremaisteremasitarama aquí ahí estará majanda. Dios te entrega en tus manos cosas nuevas. Dios te entrega en tus manos cosas nuevas. Dios te entrega en tus manos cosas nuevas, dice el Señor. Cosas totalmente nuevas. Rima y shitarama aquí ahí estará majanda. Aleluya. Tú profetizaste al inicio de este año cosas nuevas, Señor. Tú profetizaste. Puedo ver cómo te profetizaste este mismo año. Aleluya, orando. Ay, Señor, no tengo fuerza, pero yo me profetizo cosas nuevas. Profetizo que todas las cosas serán nuevas. Aleluya. Y dice el Señor, mira hasta la gente que está alrededor tuyo. Todas son nuevas. Todas son nuevas. Todas son nuevas. Aleluya. Mira cómo te has esforzado este año. Todo ha sido nuevo. Mira cómo tu fe se ha levantado. Todo ha sido nuevo, dice el Señor. Como profetizaste, profeta, así se hizo. Así se hizo, dice el Señor. Y prepárate, porque todo lo cuanto tú misma, dice Dios,
tú misma te profetices, así será hecho. Y hoy Dios anula y cancela toda falsa profecía sobre tu vida. Hoy Dios anula y cancela toda falsa profecía sobre tu cabeza, sobre tu hija, sobre tu matrimonio, sobre tu ministerio, sobre tu llamado, sobre tu propósito. Porque lo que de la boca del hombre sale no tiene validez delante de mí, dice el Señor. Porque lo que sale de mi boca hará todo para lo cual fue enviado y no volverá vacío. Mira cuántas cosas han vuelto vacías, dice el Señor. Mírate que estás con tus dos brazos completos, estás con tus dos piernas completas, tu hija está con sus brazos y sus piernas completas. Y así es, dice el Señor, cuando la boca habla cosas vacías, no trae cumplimiento. Pero dice el Señor, todo lo que te profetices te recuerdo, así será hecho, dice el Espíritu Santo. Así será hecho. Empieza a profetizar, dice el Señor. Empieza a profetizar aunque no veas. Aunque no veas. Aleluya. Padre, cosas nuevas, cambios. Yo sé que estás trayendo cambios, Jesús. Dios está trayendo cambios. Está trayendo cambios. Aleluya. Cambios sobrenaturales. Cambios sobrenaturales. Aleluya. Se abre un tiempo nuevo hoy. Hoy se abrió un tiempo nuevo. Hoy se abrió un tiempo nuevo. Se abrió un tiempo nuevo. Gracias, Jesús. Lo que el hombre quiera detener no lo podrá hacer. Aleluya. Porque estamos de la mano de Dios. Gracias, Señor. Te damos. Descansamos en ti, Señor. Descansamos en ti. Descansamos en ti, Jesús. Descansamos en tus brazos, Señor. Aleluya. Descansamos en tus brazos. Descansamos en tus brazos. Descansamos en tus brazos. Descansamos en tus brazos. Descansamos en tus brazos, Jesús. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Lo que tú has dicho, así lo harás. Lo que tú has establecido, Jesús, así lo harás. Gracias, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Quiero nada más para terminar, porque sé que Dios ha estado hablando ya, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Esto es para el que lo recibe, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos reciban la palabra? Amén. Solo quiero dejarle una palabra, amén. La verdad es que yo no venía a profetizar, hermano, yo venía a predicar, pero bueno, Dios sabe, ¿verdad? Amén. Yo le invito, por favor, a que usted abre. Quiero seguir, hermano, créame que quiero seguir, pero pues tengo que dejarle una palabra, amén. Vaya, por favor, ayúdeme, Elsa, por favor. Lucas capítulo 18, versículo 18. Lucas 18, 18. Amén. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El
El tema del día de hoy se llama Dios de lo imposible. Repita conmigo, Dios de lo imposible. Pero dígalo con fe, Dios de lo imposible. Dice la Biblia, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar? ¿Qué dice? La vida eterna. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? ¿Qué dice? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso, ¿qué dice? Muy triste, porque ¿qué dice? Era muy rico. Al ver a Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen, ¿qué dice? Riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, ¿qué dice? Es posible para Dios. Sigamos, versículo 28. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos, ¿qué dice? Seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Perfecto. Ahora, estas palabras voy a resumir porque ya tengo que terminar. Ya se nos fue el tiempo, amén. Pero mire que aquí Jesús le dice, las personas preguntan, ¿quién se ha de salvar? Porque Jesús dice, difícilmente se ha de salvar un hombre que tiene muchas riquezas. Alguien que tiene muchas riquezas. No está hablando solamente de alguien que tenga específicamente dinero, porque para algunos sus riquezas es el dinero, para otros sus riquezas son sus hijos, para otros sus riquezas son el esposo, la esposa, para otros sus riquezas, no sé, puede ser el trabajo, el negocio, su carro, no sé, para uno sus riquezas puede ser su cama, el cansancio, ¿verdad? Para algunos sus riquezas puede ser cualquier cosa. Pero Jesús, cuando dice esto y le dice, más fácil es que entre el camello por el ojo de una aguja. Como ya sabemos, él no estaba hablando del ojo de una aguja. Él está hablando de una puerta que en las entradas de la muralla de Jerusalén, ¿verdad? En la entrada de Jerusalén, Israel como tal, había un lugar que le llamaban el ojo de una aguja porque era una puerta muy estrecha que solamente entraban por ahí las personas que pasada cierta hora cerraban la puerta principal, tenían que entrar por la puerta que se llamaba el ojo de una aguja. Entonces el camello entraba por ahí, pero entraba muy difícilmente, porque recordemos que Israel era un país pues, que tenía muchas formas de transportarse, una de ellas el camello. En el camello también usaban para transportar carga, entonces siempre como Israel era una ciudad de negocio, ¿está acá? Israel era una ciudad de negocio en diferentes tipos de aspectos. Entonces por ahí entraba. Entonces Jesús dice, mira, es más fácil que el camello entre por ahí que una persona que tiene muchas riquezas entre el reino de los cielos. Entonces, ¿qué nos enseña esto? ¿Y esto qué tiene que ver, pastor, con el Dios de lo imposible? Ya vamos a ver que Jesús antes, escuche bien, antes de decirle que para lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, antes de decir eso, Jesús especifica esto. Porque quiero hoy día romper de repente algún concepto que se nos metió en la mente, de repente quizás errado. No le estoy diciendo que con lo que le voy a hablar Dios no hace milagros. Dios sí hace milagros. Dios sí hace cosas imposibles, que son para los hombres imposibles, pero para Él todo es posible, amén. Pero mire que antes de Jesús expresar esto, escuchen, antes de Jesús expresar que para lo que es imposible para los hombres es posible para Dios,
antes de Jesús expresar estas palabras, Él dice un versículo antes lo siguiente. Él dice que más fácil es que entre el camello por el ojo de una aguja que en el reino de los cielos alguien que tiene muchas riquezas. Ya sabe que no se trata de esto, sino las riquezas de su corazón. Perfecto. Entonces Jesús hace una comparación. Miren, eso es más fácil que lo de acá. Y de ahí Jesús dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Jesús, ¿qué habla? Que para los hombres es imposible dejar sus riquezas. Está aquí. Vuelvo a repetir otra vez. Un versículo antes de que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, Jesús expresa y dice esto: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que al reino de los cielos alguien que tiene muchas riquezas internas y externas. Entonces Jesús nos enseña claramente, es prácticamente imposible para los hombres dejar sus riquezas internas. Porque Jesús, cuando habla esto, estaba hablando de la vida. Entonces ese texto muchas veces lo hemos tomado para los milagros sobrenaturales. Amén o no amén. ¿Sí o no? Cuando había una situación de enfermedad, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, se va a sanar. Así lo hemos tomado. Amén o no amén. Cuando hay cosas que pagar, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios va a pagar. Pero en ese texto, un versículo antes, Jesús estaba hablando de la vida eterna. Está aquí en la iglesia. ¿A cuántos se le están desbaratando unas cuantas cosas por ahí? Jesús estaba hablando específicamente de la vida eterna. Entonces, ese texto es verdad. El rema de Dios lo podemos usar para todo lo que obviamente se necesita en ese momento. Pero en ese momento Jesús está hablando de algo específico. Más fácil es que un camello entre por ahí al reino de los cielos, por decirlo así, que los hombres suelten sus riquezas internas y externas. Entonces, cuando Dios me daba esta palabra, el Dios de lo imposible, Dios me hacía esta referencia. El Dios de lo imposible no tiene que ver específicamente con que haya un milagro de sanidad. El Dios de lo imposible no tiene que ver específicamente con el pago de una deuda. El Dios de lo imposible no tiene que ver específicamente con que crezca un brazo o que crezca una pierna. El Dios de lo imposible tiene que ver con que una persona suelte todas las riquezas que tiene adentro de su corazón. Porque en ese momento Jesús expresa lo que es imposible para los hombres. Es decir, la gente en su humanidad no puede soltar lo que tiene adentro. Pero en Dios sí es posible. Está aquí. Entonces, ese texto lo hemos usado solo por una cosa. Pero el enfoque de Dios va más allá que lo material. Por eso Jesús especifica en el versículo 25: porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y miren el 26, los discípulos preguntan en el versículo 26, si se da cuenta que hace referencia a la vida eterna, porque mire la pregunta que ellos hacen. Ellos no estaban hablando ahí de la sanidad, de la deuda. Si se da cuenta, ellos de qué estaban hablando. Mire lo que ellos empezaron a hablar. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿De qué estaban hablando? De dinero, de sanidad, de enfermos. ¿De qué estaban hablando? De la salvación. 27, Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Oye, mira, si tú ves ese joven rico que por las riquezas internas y externas no prefirió eso que lo que yo le estaba dando, para los hombres es imposible dejar ese tipo de cosas. Pero en mí, en Cristo Jesús, sí es posible dejar muchas cosas. Ay, Dios mío, sí es posible. Si es posible dejar el orgullo, si es posible dejar la ansiedad, si es posible dejar el mal genio, si es posible dejar la mentira, si es posible dejar la tristeza y la depresión. Esas son las riquezas que muchas veces nosotros las atesoramos, porque todo lo que tú guardas y no quieres dejar es tu riqueza. Está aquí.
Cuando alguien, Dios lo quiere sacar de la tristeza y la persona permanece en ese estado, esa es tu riqueza, la tristeza. Cuando alguien quiere sacarlo de la depresión y la ansiedad y tú no quieres dejarlo, no te dejas que Dios te ayude, ese es tu tesoro, esa es tu riqueza, la depresión. Está aquí la iglesia. Entonces, y Jesús ahí le dice, lo que es imposible para los hombres, o sea, sí es posible soltar todas las riquezas externas y eternas. Repito, entonces ese texto lo hemos tomado solamente para él. Pero Jesús estaba hablando de algo más importante que eso. Porque ese hombre le preguntó, si usted ve la historia, por eso hay que leer bien la palabra, amén, con la revelación del Espíritu Santo. Usted lee la historia bien, empiezan a hablar y el joven rico le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Usted leyó, ¿verdad? Y Jesús le empieza a explicar los mandamientos. ¿Sí se da cuenta de la conversación? Por eso, para Dios es más importante tu alma que lo que Él te pueda dar por fuera. Para Dios es más importante que tú seas transformado que lo que Él te pueda dar por fuera. ¿Sabe por qué? Porque para los hombres es posible alcanzar riquezas o no. Es posible. Pero para los hombres en su humanidad fuera de Cristo es imposible que sean transformados por dentro. Por eso Jesús le hace referencia. Lo que es imposible para los hombres. ¿Qué era imposible para ese hombre? Soltar, dejar, renunciar, morir al yo. Eso era imposible para ese hombre. Pero para Dios era posible. Por eso los discípulos le dicen, bueno, ¿y qué haremos? Y Jesús le contesta, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dígale a que está al lado suyo, si es posible que sueltes lo que tengas que soltar. 28, mire lo que Pedro le dice, estoy terminando. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros, mire lo que habla Pedro, hemos dejado, ¿sí se da cuenta? Las riquezas. Mire, ahí Pedro empieza a hablar acerca de las riquezas del ser humano. Esas son las riquezas del ser humano. Mire, hemos dejado nuestras posesiones y te hemos, ¿qué dice? Seguido. Y él les dijo, mire lo que Jesús le contesta, de cierto os digo que no hay nadie. Ahí empieza Jesús a hablar de las riquezas del ser humano. Las riquezas, que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, esposo y esposa, hijos, por el reino de Dios. ¿Sí se da cuenta? Hasta ahí nomás, no cambie. Esas son las riquezas. Porque Pedro le dice, bueno, nosotros hemos dejado posesiones, hemos dejado nuestras riquezas. Porque perdónenme, hermano, Pedro dejó su esposa por seguir a Jesús. No se divorció, se dejó su esposa por seguir a Cristo. Entonces mire que esa era la riqueza de Pedro. También Pedro tenía posesión en su riqueza, que era su trabajo. Está acá la iglesia. Por eso hay muchas personas, por ejemplo, su riqueza quizás es el domingo irse de viaje con la familia y no ir al culto. Para algunos la riqueza entre semana es el cansancio y quedarse en casa, no venir al culto. Esa es la realidad. Está aquí la iglesia. Quizás para algunos su riqueza es no perdonar. Su riqueza es, apenas no le gusta algo, murmurar. Está aquí. Esas son sus riquezas. Entonces miren las riquezas que empieza a hablar Jesús. Esas son las riquezas del hombre. Si nos damos cuenta hoy en día, muchas de estas cosas son nuestras riquezas. Amén o no amén. ¿Cuántos pueden ser honestos y reconocer que hoy en día quizás nuestras riquezas internas y externas son nuestra casa? Son quizás nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra mujer, nuestros hijos, nuestro esposo. Entonces Jesús dice, mira, todo aquel que suelta eso por el reino de Dios, versículo 30, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, cuando vemos esto, ¿dónde entra el Dios de lo imposible? El Dios de lo imposible entra que cuando tú eres capaz de soltar las riquezas de este tipo, entonces ahí Dios, como te está transformando y está llenando todo ese vacío. Vacío digo, ¿por qué? Porque tú sueltas algo y queda un vacío.
Por eso, para que Dios llene algo, tú tienes que soltar. Dios no puede llenar algo lo cual ya está ocupado por otra cosa. Si algo está ocupando el lugar de Dios, Dios no puede llenar eso. Por eso tienes que soltar las riquezas para que Dios llene eso. Está aquí la iglesia. Entonces, el que recibe más en este tiempo es aquel que suelta sus riquezas, es aquel que las suelta. Pero lamentablemente no todo el mundo está dispuesto a soltar sus riquezas. Padre, madre, casa, hijos, bienes, tierras, esposo, esposa. Entonces sí se da cuenta que son pocas las personas que llegan a conocer al Dios de lo imposible. Mire, quiero decirle algo con mucho temor de Dios. Hay personas que en su momento me han dicho, y yo también he dicho, he visto milagros de Dios. ¿Cuántos han visto milagros de Dios? No en otros, sino para usted mismo. Perfecto. Ahora, usted ya se contentó con eso. Hay mucha gente que ya se contentó con los 2 o 3 milagros que recibió por ahí. Y esta es la diferencia entre aquel que conoce al Dios del imposible, al que se contentó con 2 o 3 milagros que ya recibió. Por eso Pedro le pregunta: oye, Jesús, nosotros hemos dejado cosas, dejamos todo por ti. Entonces, cuando yo estaba haciendo este mensaje de parte del Señor para ustedes, Dios me decía esto. Pedro se preguntaba no solamente un asunto de recompensa, sino más bien de salvación. Él le dice a Jesús: nosotros hemos dejado todo, nos salvaremos. Y Jesús entonces le revela aquellas promesas imposibles para los hombres, pero posibles para Dios. ¿Cuándo Jesús le revela estas promesas? Se las reveló a una persona que lo dejó todo por Jesús. No se lo reveló a alguien que creyó en Jesús y ya, cuando puedo voy a la iglesia, cuando puedo busco, cuando puedo renuncio, cuando siento ganas muero yo. No, Jesús le revela esta promesa a aquel que dejó todo por Jesús. Entonces, el Dios de lo imposible, ¿cuándo se manifiesta? Se manifiesta cuando hay alguien que ha dejado todo para Dios. Ahí se revela, ahí se manifiesta. Por eso Jesús expresa lo que es imposible para los hombres. Claro, ¿por qué? Porque el Dios de lo imposible no se le reveló al joven rico, porque el joven rico no estuvo dispuesto a soltarlo todo. Entonces, ¿cuándo se manifiesta el Dios de lo imposible? Cuando tú renuncias a todo, cuando mueres al yo, cuando sueltas todo, entonces ahí recién Él se manifiesta. Por eso Jesús no se había manifestado con esa promesa hasta que Pedro le pregunta. Cuando Pedro le pregunta, recién Jesús le suelta la palabra. Por eso hay palabras que no se activan hasta que tú no sueltes lo que tienes que soltar. Entonces, el Dios de lo imposible está habilitado para la gente que sacrifica todo lo que tiene que sacrificar para Él. Ahí se revela y se habilita el Dios de lo imposible. Entonces hay muchas personas que dicen: yo he visto al Dios de lo imposible, pero con mucho respeto le digo, ha visto al Dios de lo imposible tamaño junior. Porque Dios no desea que veamos al Dios del imposible tamaño junior, sino que veamos al Dios poderoso y gigante. Porque ese es el Dios que tenemos. Por eso, escúcheme bien, por eso no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio para que el Dios de lo imposible se revele y se manifieste. ¿Cuántos quieren ver al Dios de lo imposible? Entonces, tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo. Todo. Por eso ahí dice: aquel que deje, ponga el versículo anterior, aquel que deje, que dice: casa, padres, hermanos, marido, mujer, hijos, ¿por qué cosa? Por el reino de Dios. O sea, no está diciendo por un placer interno, sino por el reino. Oiga, si te has de sacrificar en algo, sacrifícate por las cosas de Dios, no por la sábana, no por el cansancio, sino por el reino de Dios. Lamentablemente hay muchas personas que no están dispuestas a sacrificar su casa, su tiempo, dejar un momento algo por causa del Señor, el trabajo. No pueden. ¿Por qué no pueden? Porque simplemente sus riquezas son más importantes
lo que Dios les está pidiendo. Pero no se dan cuenta que ahí es cuando se revela el Dios de lo imposible. Es allí. Porque allí entonces Dios dice en el versículo siguiente, ahí Dios dice que haya dejado, dice, para que en este tiempo reciban mucho más. ¿Y qué dice? Y la vida eterna. Entonces usted se da cuenta que el deseo de Dios es revelarse con cosas imposibles. En otra versión dice, recibirán 100 veces más en esta tierra. O sea, ¿sí se da cuenta que cuando vamos a hablar del Dios de lo imposible, estamos hablando de soltar? Y cuando tú sueltas, entonces Él se revela con 100 veces más. Hoy día Dios le está diciendo a la gente que está aquí y el que pueda estar escuchando, que la única forma que puedas tú recibir 100 veces más y mucho más en este tiempo es que tú sueltes todo lo que tienes como riqueza. Está acá. Entonces, cuando ocurre eso, también hay algo adicional. ¿Qué dice? Y en el siglo venidero, es decir, cuando ya pasemos de esta tierra, la vida eterna. Por eso, el Dios de lo imposible no solamente tiene que ver con tiene que ver con vida eterna. Entonces, cuando hablamos de vida eterna, también estamos hablando del Dios de lo imposible. Por eso, si se da cuenta cómo nos hemos capsulado. Wow, el Dios de lo imposible. $1,000,000, $30,000. Gloria a Dios, Dios te lo va a dar. Pero nos lo va a dar. Pero vemos que el enfoque de Jesús del Dios de lo imposible va más allá de lo natural. Tiene que ver con la vida eterna. ¿Sabe por qué? Escúcheme. Gracias, Padre, te amo. Escúcheme. ¿Es posible que el hombre construya riquezas? ¿Es posible o no es posible? Es posible. Pero era posible que el hombre se pueda salvar su alma por sí solo. Entonces, lo que era imposible para el hombre, salvar su propia alma, dejándolo todo por Jesús, podrá salvar tu alma, tener 100 veces más y la vida eterna. ¿Sí está entendiendo? El Dios de lo imposible. Entonces, hemos tenido un concepto tan barato de vida eterna, de Dios de lo imposible. Dios de lo imposible va más allá. ¿Sí está aquí? Alguien está recibiendo la palabra. Vamos a leer una vez más el 28. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Y les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El Dios de lo imposible está para todos nosotros. Para todos nosotros. Por eso usted ve que el Dios de lo imposible se reveló en salvación el día que vino el Espíritu Santo. Se reveló en salvación. Se reveló con manifestaciones y con salvación y vida eterna. Entonces, cuando tenemos claro el concepto del Dios de lo imposible y empezamos a morir al yo, entonces ese Dios de lo imposible se va a revelar. Pastor, entonces esto es por obras. No es por obras. Sabemos que es misericordia y gracia, pero la gracia te lleva a ser transformado. La misericordia te lleva a ser transformado. El amor te lleva a ser transformado. Entonces la gente dice: es que hay que tener amor y misericordia. Claro, el amor te lleva a cambiar, pues el amor nunca te va a dejar igual. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se... Es decir, que el amor y misericordia en el significado original es cambiarte, no dejarte igual. Está aquí. Entonces, el Dios de lo imposible se revela cuando morimos al yo, cuando somos íntegros. Ahí se revela. Cuando caminamos en verdad, sin cosas chuecas. Está acá la iglesia. Cuando caminamos sin orgullo, sin rencor, entre tantas cosas, ahí se revela el Dios de lo imposible. Así que el Dios de lo imposible quiere revelarse hoy día para tu vida. Quiere revelarse hoy día para los de tu casa. No solamente quiere revelarse con milagros extraordinarios, sino con el principal, que es
es el milagro de la salvación. Por eso, imagínate, escúchame, ¿cuántos de ustedes en algún momento han tenido un familiar enfermo? Y ustedes oraron y quizás se sanó, se recuperó, pero su alma no está libre. Está acá. Su alma sigue destinada al infierno. Entonces aquí entra el Dios de lo imposible. Porque cuando tú mueres a ti mismo, entonces ahí Dios se manifiesta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Ahí entra el Dios de lo imposible. Lo que era imposible que todos crean. Lo que era imposible que la vida eterna se meta en tu casa, ahí se mete. Por eso dice, si tú dejas 100 veces más, ¿dónde se mete Dios? 100 veces un esposo diferente, salvo en Cristo Jesús. 100 veces una mejor mujer, salva en Cristo Jesús. 100 veces más. Está aquí la iglesia. Le invito ahí que cierre sus ojos ahí donde usted está. Vamos a orar. Padre, gracias Jesús. Padre, gracias Jesús. Bendito y santo es tu nombre, Señor. Poderoso eres tú, Jesús. Poderoso eres tú, Jesús.